¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, profe, buen día. Hola a todos, que estén muy bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión. Antes vamos a conversar algunos temas que son importantes para cómo se han ido dando las cosas. Bueno, ustedes ya están informados que el periodo de prueba que teníamos originalmente ha ido cambiando. Ya la primera prueba la vamos a poder hacer recién en la semana del 20 de abril, pero a partir del día 20. Nosotros habíamos pensado en hacer un control el día 13, así que lo vamos a tener que cambiar. Vamos a modificar esa fecha y vamos también a modificar la fecha de un taller. ¿Se acuerda que teníamos un taller también para el día 13, que era el día del control? Y eso, la idea es dejar eso para el día 16, ¿ah? El taller ese que estaba pendiente, ahí yo les voy a informar con más detalle lo que podemos, que la fecha que vamos a dejar definiría el control y la entrega de ese taller. Otro tema que les quería mencionar era que resulta que Canvas tiene una capacidad limitada para recibir información, sobre todo que son videos, ocupa mucho espacio. Entonces, lo que yo hice ayer, no sé si por favor me gustaría que me confirmara, yo voy a empezar a subir los videos a Google Drive. Así que si es que recibieron ayer un correo, en ese correo ustedes van a poder entrar directamente y ahí yo no tendría problema para poder enviar la documentación ahí, en este caso, solamente los videos. El resto lo voy a seguir subiendo a Canvas. Ese sería el mecanismo que vamos a utilizar. Por ahora, entonces, vamos como les dije, el día 16 sería, como Fernando me pregunta ahí, el 16 sería el día de la entrega del taller que les pasé, pero la prueba la tendríamos que aplazar para después del día 20. No sé si el día 20 es lunes, ahí lo voy a ver, y vamos a dejar un día de esa semana para el primer control, para que no se nos vaya escapando mucho también el tema con lo que vamos a empezar hoy día a ver. Hoy día vamos a iniciar con el tema de probabilidades. Entonces, la pregunta es si pudieron tener alguno acceso a Google Drive. Con eso quería yo confirmar con ustedes si alguien pudo ver eso. Si no, bueno, mírenlo a ver si hay algún problema. Ya, perfecto. Maritza me dice que sí, que está, así que eso ya es bueno. Con uno bastaría. ¿Qué otro tema me gustaría que también pudiéramos tratar ahora? Primero ver si las ayudantías están funcionando. Eso sería, me interesaría que lo pudieran también de alguna manera tener un feedback, si la ayudantía ya tuvieron una ayudantía. Y sí, ya, perfecto. Ya, perfecto. Estuvo buena, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ya, eso está bien. Y entonces hoy día vamos a iniciar. Mira, hoy día la clase la tengo estructurada de la siguiente manera. Es probable que está estructurada de la forma siguiente. Yo dejé pendiente un ejercicio en la clase pasada que creo que lo vamos a ver así de manera
rapidito, y de ahí nos vamos a pasar al tema de introducción a las probabilidades, y vamos a empezar a avanzar con temas nuevos. Vamos a compartir ahora nuestra versión de clase de hoy. Recordemos que la agenda que tenemos es partiendo con la estadística descriptiva, donde vamos a hacer un control sobre solamente este tema, que es el que vamos a programar más adelante, y después ahora vamos a entrar en probabilidades, y nuevamente vamos a hacer otro control acá, y así sucesivamente nos vamos a ir avanzando poco a poco en esta materia. Con respecto a la clase pasada, les recuerdo que les había yo planteado un problema donde se entregaba información ya resuelta de los estadísticos de un caso que se llama el caso de Bankloa, que es un caso que después vamos a ver en los talleres que vamos a tener de laboratorio. Ahí les voy a explicar. Vamos a usar un software que es un software gratis que se llama R. No, en la universidad hemos estado usando SPSS, pero ustedes no tienen acceso a SPSS y vamos a tener que usar una alternativa que es bastante buena, que es R, pero esto de aquí yo creo que a unas 2 semanas vamos a iniciar. Yo les voy a dar un link donde ustedes van a bajar esa versión de R con R Commander y van a poder practicar, ir practicando junto con nosotros en las clases que vamos a tener los días miércoles, que no hemos tenido ninguna hasta ahora, solamente ayudantía. La idea es que dejarla por ahora para ayudantía, pero después la voy a tener que retomar yo semana por medio, y vamos a ir haciendo algunos laboratorios para mantener lo que estaba en el programa inicialmente. Bueno, en este caso se trata de los clientes de un banco donde se mide la tasa de deuda sobre ingreso, y aquí tenemos 850 clientes, donde tenemos la media de la tasa de deuda, la mediana, la moda, la desviación estándar, un indicador de asimetría, el mínimo valor observado, el máximo valor observado, y los percentiles de orden 20 y 80. Entonces, en base a estos indicadores, la idea es que interpretemos qué representan estos percentiles que están acá para esta variable que estamos analizando, que se llama tasa de deuda. ¿Cómo podemos obtener el coeficiente de variación con estos datos? ¿Qué interpretación le damos al indicador de asimetría que hay acá, este 1,125? Yo tengo los gráficos hechos, así que vamos a ver cómo esta asimetría se puede interpretar a través de los gráficos. ¿Y cuál sería la tasa de deuda de un cliente, cualquiera, que se ubica en 1,5 desviaciones estándar sobre la media? Es decir, que está por sobre la media, alejado en 1,5 desviaciones estándar. Y finalmente, el banco espera que la tasa media de las deudas sobre ingresos se reduzca en un 15%. Y la pregunta es cómo cambia la nueva tasa media de deuda. Entonces, un problema. Aquí hay varios conceptos involucrados. Está el concepto de estadígrafo de tendencia central, está el concepto de percentiles, que tiene que ver con la posición, el concepto de variabilidad, que tiene que ver o de dispersión, de posición, de dispersión, de forma, las asimetrías. Es decir, en este problema tan sencillo están todos los conceptos que hemos involucrado en nuestro curso anterior. Lo único que no tengo acá, pero que ya lo vimos en la clase pasada, era el de la inter y la intravarianza, que también tomamos los casos de las tasas de deuda, de los que tenían impago y los que no tenían impago, y lo hicimos en la clase pasada. Así que veamos ahora la solución de este problema. Entonces, vamos a interpretar los percentiles 20 y 80 respectivamente, que ya sabemos acá son. El percentil 20 es 4,5 y el percentil 80 15,18. Entonces, yo voy a interpretar uno y el otro lo hacen ustedes para que ustedes vayan practicando.
Ya, el percentil 20 está en 4,5. Por lo tanto, si el percentil 20 es 4,5, ¿qué interpretación le damos? Este número, 4,5, que corresponde a un cliente que está ubicado en el percentil 20, quiere decir que no más del 20% de los clientes tienen una tasa de deuda inferior a 4,5 y no más del 80% de los clientes tienen una tasa de deuda superior a 4,5. Porque en realidad lo que hace el estadígrafo de posicionamiento es dividir esto en dos grupos, los que están antes de y los que están después de. Sí, aquí hay una consulta. Ya. ¿Alguna consulta? Estamos. Ojo. El perro. Ya, el perro. Entonces, estamos en aquí. Ya. Entonces tenemos que, vamos a repetir, usted el percentil 80%, aquí van a poner 80, y acá tenemos entonces el valor igual a ¿cuánto? A 15,18, y entonces usted interpretará que no más del 80% de los clientes tienen una deuda superior y tanto, y no más del 20% tienen un valor de tasa de deuda superior a ese valor. Eso es lo que es como se interpreta esta variabilidad. ¿Ya? El coeficiente de variabilidad es una medida de cuán homogénea es la variable y tiene mucho sentido cuando uno compara con otra variable. Aquí no estamos comparando. Así que una forma de obtener el coeficiente de variabilidad es dividiendo, ¿no es cierto?, la desviación estándar dividido por la media. Entonces, vamos a nuestro problema, buscamos la media, 10,17, y la desviación estándar, que es 6,719. Entonces acá tenemos 6,719 y 10,1716. Esa es la desviación estándar y esta es la media. Entonces ustedes pueden hacer el cálculo y obtener, multiplicando esto por 100, en un porcentaje. Este 6,7 es menor que 10, por lo tanto tiene que ser un valor ahí. Sería bueno que chicos se preocuparan de silenciar un poquito los micrófonos para no tener interferencia. Interprete el indicador de asimetría de la tasa de deuda sobre ingreso. Y aquí el indicador de asimetría lo buscamos acá, y ahí dice asimetría 1,125. Acuérdense que la asimetría puede ser positiva, puede ser negativa o puede no existir. Dado que este número es positivo, quiere decir que la asimetría es positiva. Si fuera negativo, bueno, lo contrario. Y si fuera cero o cercano a cero, significa que la curva es simétrica. Entonces, en este caso tenemos una asimetría positiva de 1,125. Recordemos que cuando hablamos de la asimetría estamos hablando sobre la tasa de deuda. Esa es la variable que estamos analizando. Y ahora, ¿qué indica este valor positivo? Indica que la tasa de deuda presenta una asimetría positiva con valores concentrados fuertemente en valores bajos de la tasa de deuda. ¿Por qué? Porque al ser positiva tiene una cola larga hacia la derecha. Eso es lo que lo hace positivo. Entonces quiere decir que los datos se concentran primero en los grupos bajos, ¿ya? Y hay algunos clientes que tienen altos niveles de tasa de deuda, pero son los menos, y eso es lo que da positivo. Si fuera negativa sería todo lo contrario, los negativos serían los que tienen más bajo y son pocos, y el grueso se concentra en la parte más alta de la distribución. Eso es básicamente la idea de ese concepto. Y acá tengo una gráfica que podemos mostrar en esta gráfica que efectivamente
la distribución, aquí está dividido por los que no tienen pago y los que sí tienen impago. Aquí tengo entonces una forma de la curva con una pequeña, ¿no es cierto? Se agrupan los datos en los valores más bajos y después va bajando así con una cola más larga en la distribución. Y esto sería una representación de una distribución de tipo asimétrica. ¿Mm? Bueno, lo habíamos visto también en nuestra clase anterior. Y finalmente vamos ahora a contestar. La última pregunta es, ¿cuál es la tasa de deuda de un cliente que se ubica 1,5 desviaciones estándares sobre la media de la deuda de los clientes del banco? Entonces, en el fondo es, si I es la tasa de deuda de un cliente y este cliente se ubica sobre la media, o sea, sobre la media significa el valor de la media más algo. ¿Cuánto más lejos? 1,5 veces la desviación estándar. Como yo tengo la media que es 10,17, tengo sigma que es 6,7, lo multiplico por 1,5 y aquí obtengo un valor. Esto es del orden de 20. Entonces, esto significaría que este individuo se encuentra alejado del promedio en 1,5 veces la desviación estándar, o sea, está ubicado en el valor de 20 y la media está en el valor de 10, ¿ya? Sobre ese valor estaría ese cliente alejado. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta tiene que ver con responder al problema de que se espera que la tasa de deuda sobre ingresos sea reducida en un 15%. ¿Cómo cambia la nueva tasa de deuda media? Entonces, I es la tasa de deuda actual. Y yo voy a llamar a X la tasa de deuda nueva. Si se reduce en un 15%, significa que X, la nueva tasa, va a tomar la tasa original, pero reducida en un 15%. Y reducir un 15% significa que la variable original queda multiplicada por el factor 0,85. O sea, si hace la diferencia de 0,85 con 1, este es un 15, y ese es un 15% de reducción. Entonces, si yo aplico ahora la propiedad sobre la media de X, tengo la media de X, la media de 0,85 por Y, aplico las propiedades de la media, 0,85 me queda como una constante, y me queda la media de I solamente, y la media de I ya la conozco, por lo tanto, multiplicando estos dos factores, obtengo el resultado para que usted lo haga, ¿ya? Y vea cuánto hace. Obviamente que el valor va a ser menor a 10, o sea, por del orden de 80 y tanto, ¿eh? de 8 y tanto. Entonces, aquí tengo el efecto de reducir en un 15% y aplicar la propiedad asociada a este concepto. Entonces aquí estamos involucrando media de desviación estándar, dos indicadores. Aquí estamos usando las propiedades. Acá estamos usando el concepto de asimetría, el concepto de dispersión y de media, interpretado en este coeficiente de variación. Y aquí estamos usando los percentiles. Es decir, tenemos las formas de la distribución, tenemos los indicadores de posición, los indicadores de variabilidad, o de dispersión, tenemos prácticamente todo en esta lámina. Ya, ahora vamos a entrar al tema de probabilidades, a no ser que haya alguna consulta. Si hay consulta, puedo seguir entonces con el nuevo tema. Consulta. Ok. El tema que vamos a ver ahora tiene que ver con un tema nuevo que lo vamos a evaluar en forma separada con respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a tener, acuérdense, una primera prueba solo de parte descriptiva y ahora vamos a tener una prueba solo de probabilidad. Entonces, este es el nuevo tema que vamos a evaluar más adelante. También nos vamos a poner bien de acuerdo después con cómo van a ser estos procesos de evaluación. Por lo menos el caso de los ayudantes, ya ustedes están en contacto con ellos, van a tener que mandarles los talleres
al ayudante, él se va a preocupar de darle solución a eso, y yo me voy a preocupar de los otros procesos de evaluación que vamos a tener en marcha. Entonces, el tema de probabilidad va a pasar por, vamos a partir hoy día con los conceptos generales hasta definir la probabilidad axiomática, después vienen los teoremas de probabilidad, la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Estos 5 capítulos comprende este tema que lo vamos a evaluar de manera separada de lo que vimos recién. ¿Ya? Entonces, cuando terminemos estos cinco puntos, vamos a tener, y hagamos un taller, vamos a tener nuevamente un segundo control. Y vamos a hacer 4 controles en definitiva. Tengo entendido, creo que ustedes deben saber mejor que yo, que ahora el tema esto de las solemnes ya no existe, ya no hay periodo solemne porque hay un problema práctico de que todos los estudiantes participen en una prueba en forma simultánea, que el sistema se colapsa. Entonces, es mejor seguir con los temas en forma independiente, de manera que uno pueda hacer en su clase la prueba. Siempre las pruebas vamos a hacerlas en clase, nunca vamos a tomar una hora fuera de ella. Así que eso con respecto a los controles. Y las evaluaciones en general. Tal vez el examen va a poder cambiar un poquito. Sí. Es que hay profesores que dicen que quieren hacer examen presencial. Buen punto. Mire, yo respecto a esta pregunta que hace María Ignacia, que es muy buena la pregunta, me pregunta si cree que hay examen. O sea, la verdad es que yo pienso que o sea, no sé si es tanto la verdad, hay que ir con cuidado, hay que irse con cuidado. Así como está la cosa, yo no creo que vayamos a tener un examen presencial. O sea, es una alternativa, ya es una alternativa. Yo soy más de la opinión, la voy a decir, yo soy más de la opinión de seguir en la onda online. O sea, ya partimos online, terminemos online. O sea, es tan simple como eso. Además que dada la circunstancia, no somos... ¿Quién se va a poder adelantar lo que va a pasar? ¿Quién sabe en qué minuto vamos a terminar con todo esto? No tenemos idea. Entonces, por ahora, a menos que mucho antes de ese tiempo tengamos la opción, podría ser, pero yo partiría, no preocupándome todavía por el examen, me preocuparía más que nada por el tema de hacer los controles online. Si los controles online nos anda bien, hacemos el examen online, pues, o sea, no habría problema, ¿ya? Y me pregunta Felipe, la fecha del primer control sería yo no lo puedo fijar todavía, pero es del 20 en adelante de abril, ¿ya? Es fecha, ya. Ya, eso es con respecto a lo que yo se los había indicado. O sea, no tengo fecha todavía fija, pero es del 20 para adelante. Puede que sea el mismo día 20 o el 22, 24, no sé, pero no nos queremos alejar mucho de eso. Todas las clases las voy a subir y les estoy subiendo, como le dije, sobre todo esta clase ya la subí en Power. Usted la puede ver en Canvas. Una cosa importante con respecto a Canvas, antes de empezar con probabilidades, sí, el taller va a ser para el 16. Joaquín, para el 16 va a ser la prueba. Oye, un tema respecto oh, ya, se me fue la película. Sí, el taller está arriba por si acaso, así que no hay problema. ¿Quiénes del curso aún no aparecen en Canvas? Si alguno estudiante, yo lo puedo subir sin ningún problema, ayer estuve subiendo a varios, pero necesito, es muy importante, necesito que me mande un correo donde yo pueda tener el correo, porque si yo tengo el correo, la universidad, eso se mete por esa vía en Canvas y resuelve el problema. Así que si alguien no tiene, Ignacio, por favor, si tú estás con ese problema, mándame
apenas termine la clase, un correo donde me diga que no estás en Canva y yo te subo. Así. Solo va a haber controles. Sí, es que lo que pasa, ya lo hablamos ya, los controles, las solemnes son un control más nomás. O sea, ya no existe, no hay acumulación de materia, esa es definitiva. ¿Ah? Eso es lo que ustedes deben tener claro. No hay acumulación de materia en los controles, son por temas, ¿ya? Entonces, yo hago el primer control de estadística descriptiva, el segundo control de probabilidad, el segundo variable aleatoria y así sucesivamente. ¿Ya? Todas las modalidades van a ser online. No tenemos otra alternativa por ahora. ¿Ya? Perfecto, chicos. Continúo. Estamos... ¿cómo? A ver, Felipe, ¿cuál es la pregunta? ¿De cómo se realizará? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es la pregunta? ¿Cómo se va a realizar la prueba? Bueno, yo le voy a mandar una prueba por correo, por alguna de las vías, usted la va a recibir, va a tener el día de la clase, el mismo día de la clase. La clase comienza a las 10, ya a las 10 va a recibir la prueba. En esa prueba la vamos a desarrollar durante, por ejemplo, 40 minutos. Va a leer 40 minutos y de 40 minutos a 5 minutos más o algo parecido, usted va a tener que tomar esa prueba resuelta y subirla a mi correo y usted me la envía. Yo le voy a mandar por ahí, bueno, ustedes saben mejor que nadie, hay algunos, en sus celulares ustedes tienen una opción, hay un programa que ustedes pueden bajar, que usted tiene una opción, le saca una foto perfecta al documento suyo que usted escribió con buena letra para que yo pueda entenderlo bien. Eso es muy importante, van a tener que practicar ortografía porque a veces la letra es inentendible, entonces es como la mía, no, la entiendo yo nomás. Entonces hay que mejorar la letra para poder mandar la respuesta a la prueba. Eso es. Perfecto. Así. Ya chicos, estamos entonces. Aclarado el punto, iniciamos el cuento. Y el cuento se llama probabilidad. Y vamos partiendo con la instrucción. Bueno, la teoría de probabilidad es muy importante en este curso y en lo que viene, todo lo que viene en la formación que ustedes tengan como profesional más adelante. Hay dos tipos de fenómenos que uno puede clasificar, los determinísticos y los no determinísticos. ¿Cuáles son los fenómenos determinísticos? Muy simple, aquellos donde usted puede predecir con certeza o con seguridad lo que va a ocurrir en ese fenómeno. Ejemplo, si usted deja caer un cuerpo de una determinada altura, ya se puede predecir en forma exacta cuánto es el tiempo que demoró en caer. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias al principio de las leyes físicas, de la caída de los cuerpos, yo puedo determinar exactamente cuánto es el tiempo que va a ocurrir ese proceso. Bueno, gracias a esto, justamente, es que hoy día se pueden, ¿no es cierto?, enviar satélites y determinar exactamente en qué punto está ubicado, con certeza, sabiendo ciertas coordenadas. O sea, ahí uno puede predecir exactamente el movimiento que va a tener ese móvil, ya con estas leyes físicas uno puede determinar. Pero hay fenómenos donde uno no puede hacer eso, y en ese caso se trata de fenómenos que se llaman no determinísticos, donde no hay posibilidad de predecir con certeza. ¿Sabe por qué? Porque hay más de un posible resultado. Por eso todos los juegos de azar están dentro de este campo. ¿Ya? Todos los juegos de azar tienen esa característica, pero hay muchos casos de fenómenos que son cercanos a nosotros y que no tienen que ver con los juegos de azar y que son no determinísticos. Bueno, aquí yo puse un ejemplo donde lanzar un dado, usted no puede predecir qué es lo que va a ocurrir, porque el dado tiene varias caras o varias figuras y por lo tanto el resultado de ella es impredecible, digamos. Puede determinar un orden de magnitud, pero no sabe cuál es el que va a ocurrir. Algo va a ocurrir, pero no sabe cuál. Ya.
El segundo tipo de fenómeno que acabo de mencionar es el que nos va a preocupar en este curso y sobre el cual nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente. Hay un montón de fenómenos determinísticos que tienen que ver con la ingeniería y que ustedes lo van a ver después más adelante en otro tipo de aplicaciones. Nosotros por ahora vamos a trabajar básicamente con fenómenos de tipo aleatorios, ¿verdad? Donde no es posible predecir con certeza lo que va a ocurrir. Por ejemplo, un individuo entra a un mercado, a una tienda, y tiene dos posibilidades, compra o no compra. Eso ya es un fenómeno de tipo no determinístico, porque no sabemos qué va a comprar. Y si compra, y yo quisiera saber cuánto va a comprar, qué cantidad, más indeterminado se encuentra, pues no tengo idea cuánto es lo que se le va a ocurrir comprar a ese individuo en el momento, va a depender de un montón de factores que desconocemos. Entonces, todos esos fenómenos son absolutamente no determinísticos. ¿Cuánto va a llover? Si es que llueve hoy día, no, está el día con el cielo azulito. Ya, pero si llega a llover, ¿cuánto es la cantidad de lluvia que va a caer? No tenemos idea, no sabemos. Aunque empiece a llover, no tenemos idea de cuánto es lo que va a caer en lluvia. Hay un orden de magnitud que se puede determinar, pero eso no corresponde exactamente al valor real. Ya, entendido entonces que lo que nos interesa son los fenómenos no determinísticos, vamos a definir el primer concepto. Estos son los primeros conceptos que dan la base para la teoría de probabilidad. Por lo tanto, esta clase es muy importante. Son conceptos muy simples, pero van a aparecer a cada rato. Fenómeno o experimento aleatorio, y que vamos a usar una letra que es epsilon, y decimos se dice de aquel fenómeno que se puede presentar de distintas maneras, pero solo una de ellas a la vez. O sea, no, por ejemplo, usted lanza el dado y sale un número, no salen todos los números simultáneamente. Ahora, claro, depende cómo los mire. Si los mira, ¿no es cierto?, todo detrás de un vidrio, a lo mejor los puede mirar todos, pero en realidad uno hace la observación de una cara. Entonces, observa solamente una figura. Y desde ese punto de vista, tiene varias formas de presentarse, pero usted no sabe. No sabe, el 1 es una forma, el 2 es otra forma, y así sucesivamente. Ejemplo, vamos a dar varios ejemplos. Primero, vamos a lanzar un dado 2 veces y observar los resultados que aparecen. No sé, son bien obvios los resultados, pero bien prácticos. Mire, posible resultado. En un dado sale un 1 y en el otro dado sale un 1. ¿Ya? O en el mismo dado 2 veces significa que toma un dado, lo lanza. Si ahí se queda esperando y se pone a conversar con un compañero, la pregunta es, ¿está realizándose el fenómeno? Claro, pero no se ha terminado el fenómeno hasta que usted no vuelva a lanzar el dado. Entonces, el experimento se hace cuando ocurre lo que usted está diciendo, 2 veces el lanzamiento del dado. Por eso aquí hay 2 medidas, una para un dado y el otro para otro dado, ¿no es cierto? O para el primer lanzamiento o el segundo lanzamiento. Entonces aquí tengo el primer lanzamiento un 1, segundo lanzamiento un 1. Primer lanzamiento un 1, el segundo lanzamiento un 2, primer lanzamiento un 6, segundo lanzamiento un 6. ¿Cuántos resultados posibles? 36 resultados. ¿Por qué? Porque el 1 se puede combinar con 6 veces, el 2 con 6 combinaciones más y así sucesivamente. Es decir, un dado tiene 6 figuras, a la 2, 6 al cuadrado es 36. Y ahí tengo todos los posibles resultados. Esto es la descripción del fenómeno. Vamos a lanzar un dado hasta obtener un número 3 y contar cuántos lanzamientos son necesarios para llegar a ese 3. Entonces, usted puede lanzar el dado y le sale el primer lanzamiento, pero puede que no le salga en el primero, le puede salir en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto, o puede estar toda la vida lanzándolo y nunca le sale. Tiene baja probabilidad de ocurrir, pero hay infinitos posibles resultados. Medir el tiempo de vida útil de un artículo. ¿Cuánto tiempo dura un artículo? ¿Cuánto tiempo dura este? Todas las cosas tienen un tiempo indefinido, o un tiempo bien finito en general. En la Tierra, por lo menos. Cosa que dura toda la vida, es bien difícil. Entonces, medir la vida útil de un artículo, aquí tenemos, el tiempo de vida útil es 0. O sea, ¿quién no fue a comprar un día una ampolleta, se la llevó a la casa, la prendió y pum, no prendió? Entonces quiere decir que en ese caso usted no duró nada, tiempo 0. O duró una fracción de segundo, o raíz de 10 años, 28. Entonces
tiene infinitos posibles resultados nuevamente, pero hay una diferencia entre los infinitos de arriba y los infinitos de abajo. ¿Cuál es? La diferencia de los de arriba y los de abajo es que el conjunto más amplio es el de abajo porque esto pertenece a los reales, en cambio el de allá arriba pertenece a los naturales, ¿ya? O sea, tenemos que hay infinitos contables y hay infinitos no contables, numerables, no contables, ¿ya? Conclusión de esto, a través de esos ejemplos, es que un experimento aleatorio puede tener un número finito, por ejemplo acá tengo un número finito, hay 36 resultados, o infinito de posibles resultados. Entonces, pregunta. ¿Claro o oscuro? Clarito como el agua. ¿Claro o oscuro? Parece que claro. Bien, gracias, Agustín. Está claro. Ya, si es necesario repetir los conceptos, ustedes me lo van solicitando. Veamos entonces, veamos la siguiente pantalla. ¿Estamos compartiendo? Sí. Ya. Espacio muestral. Este es otro concepto. El primero era el concepto de fenómeno aleatorio y ahora espacio muestral. Definición. Mire cómo parte la definición, interesante. Para que haya un espacio muestral tiene que haber algo, primero un experimento aleatorio. O sea, si hay un experimento aleatorio y definimos a la letra omega, la letra griega, estas son todas letras griegas, ¿no? Vamos a aprender idioma acá. Entonces aquí tenemos omega, es un conjunto. ¿Qué característica tiene un conjunto? Que todos los conjuntos tienen elementos. Por lo tanto, si yo quiero saber qué conjunto es, necesito saber qué elementos hay. Si yo sé qué elementos son, yo sé cuál es el conjunto. Entonces, este conjunto se crea de la siguiente manera. Todo elemento que hay en el conjunto, omega, o en el espacio muestral, está asociado con al menos un resultado del experimento, epsilon. O sea, si yo tengo un resultado de epsilon, ese resultado sí o sí va a estar ligado a omega. ¿Ya? Pueden haber varios de acá que están ligados al mismo, por eso dice al menos un resultado. Por otro lado, todos los resultados del experimento va a tener asociado uno y solo un elemento de omega. Por ejemplo, si el experimento dio un resultado cualquiera, usted siempre lo va a poder asociar con un elemento de omega, pero con solo uno, no puede tener dos imágenes en el fondo. Ya, lo que yo estoy definiendo en estos dos elementos acá es una función. O sea, toma elementos de un conjunto, que es el experimento, y los lleva al otro lado, que es el conjunto omega, donde van a ver las imágenes de los elementos a través de una función que nosotros vamos a definir. Lo que indica la definición es que existe un espacio muestral omega. Para que exista ese espacio debe existir una función entre epsilon y omega, de manera tal que esa función, si usted la evalúa en m, m es un resultado, eso le va a dar un otro resultado, que es w sub i, y donde m es el resultado del experimento y w sub i es el resultado o imagen en omega, a través de esa función. Luego, si usted cambia la función, el espacio muestral va a ir cambiando. Entonces ahora yo voy a poner varios ejemplos donde podamos ver este caso. Ya. Veamos el primero. Vamos a construir los siguientes espacios muestrales del fenómeno aleatorio del ejercicio 1. ¿Ya? ¿Cuál era el ejercicio 1 que habíamos visto previamente? El ejercicio 1, que es este, lanzar un dado 2 veces y observar los resultados. Entonces aquí habían ¿cuántos resultados? 36 resultados. Ya, entonces, tomemos ese ejemplo. ¿Ya? Tomemos el espacio muestral asociado a el espacio de 36 resultados. Ahora vamos a asociar a cada resultado MI el valor del producto de las siguientes funciones.
Entonces, la primera función que vamos a usar es asociar a cada resultado el valor observado. La segunda es asociar a cada resultado la suma de las componentes. Luego, asociar a cada resultado la diferencia absoluta. Y luego asociar a cada resultado la diferencia absoluta de las componentes al cuadrado. La diferencia absoluta de las componentes, claro, elevado al cuadrado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es partir con la primera función. Ya. Primero, tomemos el experimento. Ya. Aquí tengo yo los resultados. Este sería un M1, M2, M36. Tengo 36 resultados acá. Ya. Y lo que vamos a hacer entonces es asociar a cada resultado el valor observado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo el valor observado 1,1, lo asocio a dicho valor. Entonces es una relación 1 a 1. Entonces 1,1 está asociado con 1,1 y este 1,1, dado que está dentro de omega, es lo que nosotros hemos definido como el W sub I. Entonces, este está en el experimento y este está en el que va a quedar en omega. Entonces aquí tengo que el 1,1 fue asociado con el 1,1, el 1,1 está asociado con el 1,2 y el 6,6 está asociado con el 6,6. Aquí tengo 36 posibles resultados. Es una relación 1 a 1. Eso se usa mucho. Ya, asociar a cada resultado la suma de las componentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy acá, tomo el primer resultado, ¿cuánto es? 1, 1. Pero la función cambió, ahora es suma. Entonces, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 6 más 6, ¿cuánto es? 36. Entonces, los resultados que voy a tener van a ser, el mínimo es 2, luego va a venir el 3, el 4, y la suma, perdón, 36 dije el producto, ¿no? Y la última era 6,6. ¿Cuánto es 6,6 sumado? 12. Entonces tengo de 2 hasta 12. ¿Pero qué? ¿Por qué no es el mismo de arriba? Bueno, porque era aquí asociar a cada resultado el valor observado, que era un par, y aquí asociar a cada resultado la suma. Y ahora vamos a asociar a cada resultado la diferencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomo el 1, 1 y hago la diferencia. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. Absoluto, 1. Y así sucesivamente. 6 con 6, diferencia, 0. Entonces los resultados que están aquí me van a llevar a este conjunto que está acá. Máximo de diferencia absoluta, 0. 5. Y el mínimo, 0. ¿Por qué 5? Bueno, porque 1 con 6, la diferencia es 5, ¿verdad? Que es la máxima diferencia. Entonces, puede ser 0 la diferencia, 1, 2, 3, 4 o 5. Y ahora puedo hacer lo siguiente, dice, asociar a cada resultado la diferencia absoluta, que ya la tengo, pero de las componentes al cuadrado. O sea que esta es absoluta de las componentes al cuadrado. El cuadrado 0, 0. El cuadrado de 1, 1. El cuadrado de 2, 4. El cuadrado de 3, no. Dice, ¿cuántas funciones yo puedo crear para un experimento? Infinitas funciones. Ah, pero si los resultados se repiten, ojo, jamás se repiten los resultados en un espacio de muestral, porque en un conjunto los resultados nunca se repiten. Ojo con eso. Así que solamente queda el elemento, ¿ya? No repetido. El valor observado es uno solo y ese valor va a tener una imagen que es única, ¿ya? Así que, ojo, en los conjuntos no se repiten los resultados. Nunca. Usted nunca ve un conjunto con 2, 2, 2, 2. No, el conjunto si es 2, 2, 2, 2, el elemento es 2 y punto. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. ¿Ya? Perfecto. Ok. Entonces, siguiendo con este problema, pregunta, ¿quedó claro? Entonces, yo cambio la función y cambia el valor de la resolución. Ya, aquí tengo un problema un poquito más complicado, pero para que veamos el ejemplo. Miren, aquí usted tiene 3 jugadores, el jugador A, B y C, que disputan un torneo de tenis. ¿Ah? Ahí están.
Inicialmente A juega con B, y el vencedor de estos dos juega con C. Y así sucesivamente. O sea, el B va a jugar con C, el ganador va a jugar con A, y así. Ya, y así hasta que el torneo termina cuando el jugador gana 2 veces, ¿sí? Seguidas, o cuando se han disputado un total de 4 partidos. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los posibles resultados del torneo? ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema? Entonces tengo 3 jugadores, un jugador juega con otro, el ganador de ese juega con el siguiente. Si ese ganó el primero y ganó el segundo, terminó el torneo. Si el primero ganó, juega con el otro, lo pierde, entonces el otro va a tener que ganar, juega con el otro, y así sucesivamente. ¿Y cuántas veces puede ocurrir esto? No más allá de 4 partidos. Y en 4 partidos, si no pasó nada, ahí quedó. Entonces, veamos posibles resultados que hay en el espacio muestral de omega. Veamos. Supongamos que A es el que gana, ¿ya? A es la solución la tiene, la idea es que ustedes vean la solución, aquí está la solución en todo caso, pero lo voy a explicar así rápidamente. Si A gana, el jugador A gana y juega con B, ¿no es cierto? Tenemos que B también puede ganar y C también puede ganar. Entonces, aquí estamos diciendo que A jugó el primer partido, ganó. Jugó el segundo, porque ganó a cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Entonces, también ganó. Si ganó los 2 primeros partidos, entonces se termina ahí el experimento y por lo tanto un posible resultado es que A le haya ganado a B y después haya tenido que jugar con C, jugó con C y le ganó, entonces ganó en la primera y ganó en la segunda. Ahora, puede ser que A haya jugado con C, haya jugado con B, le haya ganado, pero haya jugado con C y no le gana y pierde. Entonces, y así sucesivamente hasta que usted pueda encontrar todas las posibles formas en las cuales puede encontrarse esta alternativa. ¿Ya? Así que los invito a que intenten encontrar el total de resultados que tiene este experimento y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles combinaciones de resultados. Las puede anotar de otras formas también, pero esa sería la forma de anotar ese espacio de resultados de este experimento. ¿Qué es lo que es el experimento aquí? Consiste básicamente en jugar, en hacer que el torneo termine cuando se gane 2 veces o se hayan disputado 4 partidos. Ese es básicamente el experimento y estos serían los posibles resultados del espacio muestral, definiendo cada suceso de la forma siguiente: A es el jugador que gana, B el jugador que gana o C el jugador que gana. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir cada uno de estos sucesos. ¿Ya? Ahora vamos a definir otro concepto que tiene que ver con el concepto de sucesos y operaciones. En lo sucesivo vamos a decir que W minúscula es un elemento particular de omega. Entonces omega está compuesta de elementos que son estos omeguitas que están acá, omega 1, omega 2, omega sub i, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición de suceso? Si A es un conjunto y ese conjunto es subconjunto de omega, es decir, A está contenido en omega, entonces nosotros diremos que A es un suceso y la interpretación es: si A ocurre, entonces quiere decir que este omega necesariamente tiene que estar en A. ¿Por qué? Porque omega está compuesto de estos omegas, omeguitas que están acá. Entonces, si el omega se encuentra en A, necesariamente implica que A ocurre, porque este omega pertenece a ese conjunto.
y A no ocurre, entonces quiere decir que omega ya no está en A, sino que está fuera de A, ¿ya? Entonces, con esta convención, lo que nosotros vamos a decir de aquí en adelante es que los sucesos ocurren o no ocurren y llamaremos suceso a todo subconjunto de omega. O sea, basta que A esté contenido en omega para que inmediatamente digamos que A es un suceso. Ejemplo, usemos el espacio muestral del problema anterior. Nosotros sabemos que a asociar acá, vamos a considerar el segundo espacio muestral, que era asociar a cada resultado a la suma de las componentes. La suma de las componentes aquí son 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12. Entonces, este es un omega, este es otro omega, omega 1, omega 2, omega 1, omega 2, así. Omega 1, 2, 3, hasta el omega que corresponde al valor 12. Entonces, voy a suponer que A representa el suceso, sale un número menor a 7. Ya. Si A dice que es un número menor a 7, los únicos valores que son menores a 7 son aquí, el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2. Entonces, este conjunto corresponde a los elementos de omega menores a 7. La pregunta es, ¿esto es un suceso? Bueno, sería un suceso siempre que sea subconjunto de omega. ¿Y de dónde saqué estos elementos? Los saqué de omega. Entonces, este elemento está contenido aquí. Por lo tanto, la conclusión es que A representa un suceso, ¿ya? Está contenido en el conjunto anterior. Por lo tanto, como A está contenido en el anterior, A es un suceso. Ya, entonces, veamos ahora lo siguiente. Imagínense que nosotros lanzamos 2 veces el dado y el resultado fue suma igual a 2. Ya, si yo lanzo el dado y el resultado fue el 2, omega igual 2, vemos que el 2 también pertenece a A, porque está acá. Entonces, esto implica que A ocurrió, porque salió un número menor o igual a 6, y 2 es un número menor o igual a 6, ¿verdad? Entonces quiere decir que A ocurre. Ahora, si lanzamos 2 veces el dado y resulta igual a 8, omega igual a 8 también está acá, está en omega. Pero no está en A, está en el complemento de A. ¿Quién es el complemento de A? Son todos los que no están en A. Si en A están de 2 hasta 6, los que no están en A son el 8, el 9, el 10. Entonces sería el 8, el 9, el 10 hasta el 12. Diremos entonces que A no ocurre porque este omega no está en A. A no ocurre, ya que omega es un número superior a 6. ¿Pero qué no ocurre entonces en este caso? Ocurre el complemento de A, porque 8 está dentro de él. ¿Ya? Conclusión, un suceso A cualquiera puede o no puede ocurrir. Dependerá si el resultado del fenómeno está dentro del suceso o no está. En otras palabras, los sucesos ocurren o los sucesos no ocurren. Si hay alguna consulta, estaríamos en condiciones de continuar con nuestra exposición. Y acá entonces tenemos el tercer concepto. Partimos con el fenómeno aleatorio, espacio muestral y ahora los sucesos. Y una interpretación de ellos. Y ahora, otra cosa que vamos a hacer con respecto a los sucesos y tiene que ver con lo siguiente. Mire, hay 3 elementos importantes sobre los cuales nos vamos a referir ahora, y que son sobre lo que llamamos aquí el espacio muestral, que ya lo definimos, sobre un conjunto que vamos a llamar phi, que se llama el vacío, conjunto vacío, y W, que es el suceso elemental. El B está contenido en omega, pero phi también está contenido en omega, porque phi no tiene elementos, por definición, el conjunto vacío no tiene elementos, solamente tiene elemento omega. Este es un elemento de omega. Entonces, vamos viendo. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, por lo tanto, omega es subconjunto de omega. Si se cumple que omega es subconjunto de omega, omega es un suceso, por definición. Y a este suceso se le llama seguro. ¿Por qué se le llama seguro? Porque siempre ocurre. Es decir, si usted hace un experimento
y ese experimento lo lleva a un espacio muestral, cuando usted vuelva a repetir obtenga un nuevo resultado del experimento, ese resultado siempre va a estar en omega, por definición. Entonces, todo omega contiene todos los resultados que están en el experimento. Cuando usted no logra encontrar todos los resultados del fenómeno y ponerlo en el experimento, quiere decir que ese espacio muestral no existe, ¿ya? Entonces, y segunda cosa, por eso se llama suceso seguro. Siempre ocurre. O sea, algún omega va a tener que estar metido dentro de eso. Ya. La segunda consideración. El conjunto vacío, como no tiene elementos, usted lo puede incluir dentro de cualquier conjunto y ese conjunto no se va a alterar, porque le pone un elemento, un conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, quiere decir que este conjunto, al estar contenido en cualquier conjunto, va a estar contenido en omega. Y si este está contenido en omega, por definición, es un suceso, pero este es un suceso que no puede ocurrir nunca, por lo tanto se le llama el suceso imposible. Nunca ocurre. Después esto se va a traducir en probabilidades. Por ahora se llama suceso seguro, siempre ocurre, y esto nunca ocurre. Ya. Y omega es un elemento del conjunto omega, por lo tanto va a estar contenido siempre dentro de uno más grande, que es omega. Por lo tanto, omega es un suceso que se llama el suceso elemental, o lo más básico. Y ahora, ¿qué operaciones o sucesos podemos hacer? Por ejemplo, dos sucesos se pueden unir de una operación de unión de sucesos, se pueden intersectar, usted puede tomar los complementos, puede operarlos de manera de que sean válidas algunas propiedades, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en este caso de distribución, A vamos a intersectarlo con C y tomamos la unión de B con C y así tenemos un nuevo conjunto, ¿verdad? Donde están interviniendo las uniones e intersecciones. Puede tomar el complemento de la unión y aplicar algunas propiedades como el complemento de A, la unión cambia a intersección y B complemento de C. Y estas operaciones son habituales para poder obtener sucesos nuevos. Un suceso con otro suceso se unen y generan un nuevo suceso. Este se une con este y se intersecta con este y genera otro suceso. Este se une y se complementa y construye otro suceso. Y así podemos construir varios sucesos que son de interés a un problema. Sucesos distintos, intersecciones, uniones nos van a permitir construir diferentes sucesos. Entonces aquí tenemos los sucesos y las operaciones. Y aquí vamos a seguir con los sucesos y operaciones y vamos a dar un teorema. ¿Ya? Este teorema nos dice lo siguiente. Suponga que usted tiene un suceso, o sea, A o un subconjunto de omega. Y aquí tengo una familia de sucesos, que son subconjuntos de omega. O sea, de acá yo puedo sacar varios posibles sucesos que están en omega. Voy a poner un ejemplo así bien general. Imagínese un lanzamiento de un dado. Tengo 6 posibles resultados, numerados del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Si yo tomo el valor 1,2 y genero un resultado, a ese le puedo llamar A1. Y están los números naturales. A1 sería la componente que tiene dos posibles resultados, 1,2. Ya, y suponga que yo elija otra familia, otro elemento de esa familia, y escoja como suceso el 1,2,6. Y el 1,2,6 sería A2. O sea, sería otro elemento, otra componente de esa familia. Entonces, yo puedo tomar todos los subconjuntos que se me ocurran de los números 1 al 6 y cada una de ellas van a ser una parte de la familia de los sucesos de omega. Entonces, lo que dice esto es que si usted tiene un suceso y una familia de sucesos, entonces, si este suceso usted toma su complemento, también va a ser un suceso, porque obviamente van a estar, A está contenido en omega, el complemento de A son todos los que faltan para llegar a omega, entonces también va a ser un suceso. Ahora, si usted toma
la familia y la une completa, bueno, la familia unida también va a ser finalmente un suceso. En el fondo, todas las operaciones que usted haga van a dar origen a sucesos. Entonces, ahora, la ocurrencia o no ocurrencia de esto está definida de la siguiente manera. Recuerde, los sucesos ocurren o no ocurren. Si yo pongo A complemento y el complemento ocurre, esto implica, si ocurre el complemento, que A no ocurre, o porque ocurre uno o ocurre el otro. Entonces, pero si yo digo que A no ocurre, lo que estoy diciendo es que A ocurre. Entonces esto tiene dos direcciones, ¿ya? Si un suceso ocurre, el complemento de él no ocurre simplemente. Y así, eso es lo que quiere decir este suceso. Ahora, si yo digo que toda la unión de los sucesos ocurre, esto necesariamente implica que al menos uno de los A sub I tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque la unión, ¿qué es lo que es? La reunión de todos los elementos que hay en cada uno de los sucesos. Por lo tanto, bastaría que estuviera en uno para que esté en la unión. Por lo tanto, basta que uno de esos A sub I ocurra. Ahora, si al menos uno ocurre, implica que está en la unión. Eso es lo que yo tengo que interpretar en cualquiera de los dos sentidos. Ahora, si yo pongo intersección, la única manera de que las intersecciones ocurran es que necesariamente todos los A sub I tienen que ocurrir. Si todos ocurren, entonces aquí tengo la intersección va a ocurrir también. Entonces, vamos con este teorema vamos a interpretar la siguiente operación. Si yo pongo esto, complemento de una unión de sucesos. Cuando yo opero con las propiedades, ¿qué es lo que pasa cuando hay una unión con un complemento? Se transforma en una intersección. Entonces aquí me quedaría intersección de los A sub I complementos. Entonces esta es una operación como muy similar a las operaciones de sumatoria, pero aquí con uniones directamente. Entonces aquí tengo que la unión de los A sub I ocurre, es lo mismo que la intersección de los A sub I ocurre. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Esto significa, el complemento de esto sería que no ocurre la unión. ¿Y qué es lo que es la unión? Al menos uno. Entonces significa que esto, que no ocurre al menos un A sub I. ¿Y cómo se interpreta esto? Esto se interpreta como que ocurren todos los A sub I, pero no los A sub I, aquí ocurren todos los A sub I complementos. Entonces aquí yo estoy interpretando, basado en este concepto y en este concepto, esta igualdad. Decir entonces que no ocurre al menos un suceso es lo mismo que decir que ocurren todos los complementos de ellos en forma simultánea. Eso sería una forma de interpretar esa operación. Ya. Ahora vamos a incluir una propiedad que se llama una propiedad axiomática, ¿ya? Que se conoce como sigma álgebra y que trata de lo siguiente. Este sigma álgebra es lo que nosotros vamos a llamar una colección de sucesos, que es distinta de vacío, o sea, tiene es un conjunto de subconjuntos de omega y se llama sigma álgebra y se anota si se cumplen las siguientes condiciones. Si un suceso pertenece a esta colección, entonces quiere decir que si este suceso está en la colección, el complemento también va a estar. Y por otro lado, si un suceso cualquiera está en la colección, cualquiera sea el suceso, la unión de ellos y la intersección de ellos también van a estar. ¿Ya? Entonces, estando un suceso, está el complemento. Estando todos los sucesos de A, van a estar las uniones y también van a estar las intersecciones. Entonces voy a poner un ejemplo para entender mejor esto. Considere un espacio muestral que tiene 3 elementos, A, B, C. Entonces, usando este teorema, vamos a construir esta colección. ¿Qué es lo que va a contener esta colección?
Ya, veamos. Tomemos un suceso cualquiera de este espacio muestral. Tomemos un subconjunto de omega. Tomo el A. Aquí está el A. Este sería un posible suceso. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si A es un suceso, en este caso A, va necesariamente a pertenecer a esta colección en la medida que también vayan apareciendo sus complementos. Entonces, A es un suceso que va a estar contenido en este espacio o esta colección. El B también va a ser un elemento del conjunto, por lo tanto va a estar contenido en esta colección, porque son subconjuntos de B. El C también va a estar contenido porque también es un subconjunto de omega, por lo tanto A, B y C van a estar contenidos en esta colección. Ya, pero si está contenido A, dice acá, si A está contenido en la colección por ser subconjunto de omega, también tiene que estar el complemento. Ya. ¿Y quién es el complemento de A? Bueno, el complemento de A sería el complemento de A sería BC, ¿verdad? El complemento de B también debería estar. ¿Quién es el complemento de B? Es AC. Y el complemento de C es AB. Entonces, cada uno de ellos tiene incorporado su complemento. Se cumple eso. ¿Ya? Segundo, dado que tenemos todos los elementos del omega, la unión de ellos también deberían estar y la intersección de ellos también debería estar. ¿Existe la unión de estos tres sucesos? Sí. ¿Quién es la unión de los tres sucesos? A, B y C. Y además, este es el complemento de S, el complemento de S y el complemento de S. Entonces, aquí tengo el A, el B y el C como unión. Y este es omega, ¿no? Este no es más que omega. Y el conjunto vacío es un conjunto que también va a estar contenido. ¿Por qué? Porque el complemento de omega, ¿quién es el complemento de omega? Es el conjunto vacío. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 posibles resultados, que no es más que 2 elevado a 3. O sea, un sigma álgebra contiene todos los posibles sucesos a partir de un conjunto omega, que en este caso sería 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tengo los 8 resultados. Bueno, la idea de esto es simplemente lo siguiente. Si a usted tiene un omega acá, cualquier suceso que se le ocurra construir a partir de este omega, cualquier suceso que a usted se le ocurra, va a estar contenido aquí. Este es un suceso que contiene un elemento, el A, el B, el C. Este es un suceso que tiene 2, 2, 2, que son diferentes combinaciones, A, B, A, C. Y todos estos son subconjuntos de omega. Por lo tanto, todos estos son sucesos. Omega es subconjunto de sí mismo, el conjunto vacío está dentro de ese, este está dentro de ese, este está dentro de ese, dentro de ese. Ya, entonces cualquier probabilidad que yo quiera calcular después la voy a calcular sobre alguno de estos sucesos que están acá y no de otros. Ya, esto es lo que se llama entonces la propiedad axiomática. La vamos a ver a continuación a través de una definición que es la definición de probabilidad. Vamos a poner aquí de probabilidad axiomática, ¿ya? Y vamos a ver algunas propiedades que tiene. Ya, entonces, con todos los elementos que tenemos ahora, vamos a dar la base de la teoría de probabilidades que se fundamenta en esta definición que vamos a ver ahora y que es la que vamos a usar durante el desarrollo de este curso, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá la definición. Ya, ¿qué es la probabilidad axiomática? Es una medida de probabilidad definido sobre el sigma álgebra que definimos anterior, de omega. Es una función real, valorada, cuyo dominio es esa sigma álgebra y que tiene las siguientes propiedades. Primera propiedad.
¿Por qué se llama real valorada? Primero, porque la probabilidad de omega es un número real, que en este caso vale 1. O sea, por eso a omega se le llama el suceso seguro, siempre ocurre. La probabilidad de omega siempre va a ser igual a 1. Segundo, la probabilidad de que un suceso A ocurra, acuérdense que A es un subconjunto omega, la probabilidad de que A ocurra siempre va a ser un número mayor o igual a 0. Cualquiera sea el suceso que está contenido en el sigma. Tercero, si yo tomo un conjunto de sucesos, A1, A2, A sub i, tal que estos sucesos son disjuntos a pares, la pregunta, ¿qué significa que sean disjuntos a pares? A ver, acá está la definición de sucesos disjuntos, pero lo digo al tiro. Dos sucesos son disjuntos, cualquiera, a pares significa cualquier par, por ejemplo, este A sub i con S, este con este, o este con S, cualquier par. Si yo tomo la probabilidad de esto y me da, ¿cómo se llama? No me da vacío, me da igual al conjunto vacío, y esto es igual, siempre va a ser esto igual a 0. Ya, acá tengo que arreglar eso. Ya. Si los sucesos son disjuntos, quiere decir que la intersección de esos dos va a dar vacío y la probabilidad de vacío va a ser siempre igual a 0. Esto lo vamos a mostrar en todo caso y esa es nuestra definición. O simplemente usted pone, si la probabilidad de la intersección da 0, vamos a poner así simplemente, es lo mismo. Si la probabilidad de la intersección da 0, entonces decimos que son disjuntos los dos sucesos. Entonces, quiere decir que no tienen intersección común, ¿ya? La intersección de estos dos sucesos es vacía. Entonces, lo que nosotros vamos a poner acá, lo siguiente. Si se cumple que la probabilidad es igual a 1, probabilidad del suceso mayor o igual a 0, y la unión de los sucesos tienen probabilidad 0, que quiere decir que la intersección es vacía, entonces estamos frente a una definición de probabilidad cuyo cálculo dado para la unión de todos estos sucesos, la probabilidad de A1, unión a 2, unión a 3, hasta unión a sub i, es simplemente la probabilidad de este, más la probabilidad de ese, más la probabilidad de este, más la probabilidad de este. Es la suma de todas las probabilidades. Ya, esto es lo que se conoce entonces como la probabilidad, la definición axiomática de probabilidad. En general, un espacio de probabilidad tiene 3 componentes: omega, un sigma álgebra donde están los sucesos y una función de probabilidad. Entonces, los sucesos son disjuntos excluyentes si la intersección de estos dos sucesos, si la intersección de estos dos, entonces, si usted toma la intersección y esta intersección le da vacío, entonces, en este caso, usted tiene un espacio de un suceso disjunto, si esto da vacío, da suceso disjunto, y la probabilidad de esta intersección le va a dar siempre 0. Ahora, nosotros vamos a demostrar un conjunto de teoremas que son básicamente 4. En el primer teorema vamos a mostrar que la probabilidad del conjunto vacío es siempre 0. El segundo teorema vamos a demostrar que la probabilidad de un suceso se puede escribir como 1 menos la probabilidad de su complemento. Vamos a demostrar que si yo tomo un suceso que es subconjunto de otro, si este es subconjunto de ese, quiere decir que este tiene menos elementos que este. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso va a ser menor o igual a la probabilidad de este otro. Lo que quiere decir que las probabilidades dependen de cuántos elementos hay en un conjunto. Y cuarto teorema,
vamos a probar que si los sucesos no son necesariamente disjuntos, es decir, que la probabilidad de la intersección es distinta de vacío, entonces la probabilidad de la unión se puede escribir como la probabilidad de una suma menos la probabilidad de la intersección. Vamos a mostrar esto como resultado. La idea es que ustedes hagan esa demostración, yo voy a hacer las otras. Y eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase, partiendo nuevamente desde la definición de probabilidad axiomática. Vamos a partir de esta propiedad y vamos a demostrar esos teoremas y que de ahí vamos a empezar a hacer algunas aplicaciones. Primero vamos a ver cómo se calcula una probabilidad y hasta ahí vamos a dejar nuestra clase por hoy día. Entonces la probabilidad axiomática tiene, esta es la base teórica de todo el desarrollo del curso, de manera que tiene probabilidad omega igual 1 siempre, probabilidad de un suceso positivo. O sea, si usted está haciendo un cálculo y le da negativo el resultado, hágalo de nuevo porque tenemos un problema ahí. Tenemos probabilidades solamente entre 0 y 1. Tercero, si yo tengo un conjunto de sucesos disjuntos, la probabilidad de la unión es simplemente la suma. ¿Ya? Pero si alguno de estos sucesos no fuera disjunto, o sea, no fueran excluyentes, entonces va a pasar lo que dice el teorema 4, que si no son necesariamente excluyentes, por ejemplo, aquí hay dos sucesos, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A1 más la de A2, pero aquí le hemos agregado otro elemento. En cambio, si estos fueran excluyentes, ¿cuánto daría la intersección? Vacía, ¿no? Y si la intersección es vacía, la probabilidad de esto me da 0, ¿ya? Esta probabilidad me da 0. Esto hay que arreglarlo. Aquí tengo que hacerle algunos arreglos, así que voy a ¿cómo se llama? A modificar este resultado y lo vamos a, ¿cómo se llama? A retomar en la próxima clase a partir de la probabilidad axiomática. Vamos a revisar esos teoremas y vamos a hacer algunos ejercicios sobre el tema. Ya, eso es entonces, a ver, aquí hay varias preguntas, me perdí. Oiga, profesor, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta con respecto al taller? Sí. Que en la pregunta 2b, no sé si tiene el taller ahí para que lo pueda ver, pero en la pregunta 2b hay una parte que dice, pide, con el fin de incentivar el monto de las ventas diarias entre sus vendedores, la junta directiva decide conceder un plus de productividad de 100 UM mensuales por una venta total diaria que exceda los 220.000 pesos. Entonces Ya. La pregunta es... yo no tengo el problema acá, en este minuto. Tendría que subirlo. Ya. A ver. Lo que pasa es que la duda al final es porque, como sale 220.000, ¿cómo? Porque resulta que los rangos están, por ejemplo, hay uno que sale de 200 a 250, y nos piden el de 220.000, que está en ese rango de 200.000 y 250.000. Ya. Entonces la duda sería como... Claro, ¿y es una tabla? Sí, es una tabla. Salen las ventas. Ya, entonces, ojo, claro, como... ya. No tengo el problema, pero yo, más o menos, mire, cuando a usted le piden eso, ese valor no lo tiene, ¿no es cierto? No, entonces lo que usted va a tener que hacer es buscar aquí va a tener que buscar, usando la ecuación de los percentiles, buscar ese valor al cual correspondería. ¿Se entiende? Ah, vale. Claro, tendría que ubicar exactamente ese valor por ese medio. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, muchas gracias, eso profe. sería. Eso era. ¿Ah? Eso era, sí. Muchas gracias. Sí. Aquí me preguntan, cuando no tienen ningún elemento en común, su intersección es 0. Claro, exactamente. Su intersección no es 0, ¿ah? Ojo, importante. Si dos conjuntos no tienen ningún elemento común y usted lo intersecta, la intersección no es 0, es vacía. Ya, eso, Iván, ojo con eso. 0 es un número, ya, el vacío significa que no hay elementos. O sea, si tengo un elemento y tengo dos conjuntos, los intersecto y no hay elemento común, es vacío.
¿Ya? Si usted toma dos conjuntos, lo intersecta y es distinto vacío, entonces ahí va a dar el elemento como resultado. ¿Mm? Cuando no tienen intersección, significa que es vacío. Eso es la idea. ¿Ya? Entonces, nuestra próxima sesión la hacemos el jueves a partir de vamos a partir de nuevo con la definición de probabilidad y vamos a redefinir estos conceptos, así que ahí les voy a mandar ¿cuánto se llama? La grabación de hoy día y ustedes van a poder seguirla siempre por Google Drive. Les dije que Canvas ya no tiene la capacidad como para capturar tantas grabaciones de tanto peso y el resto por Google Drive. Profe, ¿qué Google Drive? Que yo ¿Ah? no, o sea, ¿qué Google Drive? ¿Lo mandó? Sí, O- mire, ¿cuánto se llama? Usted entra en su correo, ¿ya? En su ¿Ya? correo, y en su correo va a encontrar un link. Entonces, usted lo pincha y va a llegar y va a tener el acceso al... Ya, pero mandó el link. Claro, sí, está Ah, ya. mandado, sí. Entonces usted lo pincha, ahí se le abre y ahí tiene el acceso y baja el documento. En este caso no, el video. Lo voy a usar para eso principalmente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Entonces vamos a finalizar la sesión de hoy día, ¿les parece? Estamos terminando y nos vemos entonces en la próxima clase, ¿les parece? Que estén muy bien. Chao, A profe. cuidarse. A cuidarse. Ah, profe. Y suerte. ¿Ya? Ya vamos a finalizar la sesión.